Muy bien, quisiera compartir con ustedes algunas escenas de Jesús. Eh, fue ya cerca de su crucifixión, cuando Jesús sube al Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos tiene un espectáculo, era época de la Pascua, y se habían reunido personas de todas las naciones en la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta. Y desde ahí Jesús podía ver el hermoso panorama, podía ver la ciudad hermosa, adornada con palacios, adornada con esas terrazas magníficas, pero resaltaba la construcción espléndida del templo, cuyos muros de mármol eran blancos como la nieve y cuando el sol le daba, resplandecían, parecía oro. Era un espectáculo impresionante. De hecho, los discípulos estaban maravillados del espectáculo tan hermoso y ellos hablaban de su templo como una de las cosas más grandes que tenía Israel, era el orgullo de la ciudad de Israel. Sin embargo, mirando el espectáculo en Lucas capítulo 19, versículo 41, dice, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ver un espectáculo de esa magnitud, pudiéramos nosotros estar alegres, estar contentos, estar emocionados. Sin embargo, Jesús comenzó a llorar. Y comenzó a llorar amargamente. Algunos pueden pensar que estaba llorando por sí mismo, porque sabía lo que le venía. Que estaba llorando porque pronto iba a sufrir el castigo de la cruz por nuestros pecados. Pero más allá de eso, Jesús no estaba llorando por sí mismo. Jesús estaba llorando por el fatal destino de millares de Jerusalén, por la ceguedad, por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él vino a bendecir y a salvar. Estaba llorando por la gente y estaba visualizando en una visión profética que allí estaba frente a él el monte Moria. Y es en el monte Moria donde se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. En representación del sacrificio que iba a hacer Dios al entregar a su hijo por la humanidad. Fue allí en el monte Moria donde el ángel exterminador comenzó a matar y mató más de 15,000 personas. Y fue allí en el monte Moria donde el sacrificio que hizo David desvió la espada del ángel exterminador. Fue allí en el monte Moria donde profetas amonestaron por siglos a Jerusalén. Fue allí donde los sacerdotes mecieron el incensario con las plegarias de los adoradores. Fue allí donde se ofrecieron los sacrificios de cordero representando al Mesías. Y fue allí donde se asentó la escalera mística de Jacob en su sueño, donde él veía a ángeles subiendo y bajando por aquella escalera. Y en el otro extremo de la escalera estaba el Hijo del Hombre. Así que eso lo estaba mirando Jesús en visión profética. Estaba mirando y pensando durante 3 años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo.
Anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, haciendo milagros. Y él les decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sin embargo, no venían a él. Y él ahí mirando en visión profética, con lágrimas en sus ojos. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y habían lamentado las desolaciones que fueron castigadas por su culpa. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuál no será entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no solo unos pocos años, sino muchos siglos? Jesús no solamente estaba viendo en visión profética lo que le había pasado, sino que también estaba mirándonos a nosotros, lo que íbamos a pasar en el futuro. Estaba mirando la pandemia, estaba mirando por todas las situaciones que íbamos a pasar, enfermedad, angustia, y él mirando en visión profética. Entonces, yo, ¿qué estaba mirando Jesús? Jesús estaba mirando al ángel exterminador sobre Jerusalén. Jesús estaba mirando los muros de la ciudad circundados por las tropas de los ejércitos romanos. Jesús estaba mirando el templo santo y hermoso, los palacios y las torres hermosas devoradas por las llamas. Jesús estaba mirando a todo el pueblo disperso por toda la tierra. Jesús estaba mirando la retribución temporal que estaba por caer sobre los hijos de Israel. Así que lo que estaba expresando Jesús en el Monte de los Olivos no era otra cosa que la compasión humana y divina, una compasión sublime del amor de Cristo, donde halló su máxima expresión con unas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el llamado de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces quise tenerte bajo mis alas? ¿Cuántas veces quise protegerte? Pero tú no quisiste. Oh, si tu nación, favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve al ángel de justicia y te llamé a arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y a los profetas, sino que rechazaste al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Jesús estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y de poner así la salvación al alcance de todos. Pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Eso es el mismo caso hoy día.
Jesús está dispuesto a derramar el cielo con tal de que nosotros vengamos a Él. Pero muy poco vendrán a Él. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, la nuestra, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Y aquí hay una comparación. El gran pecado de los judíos fue que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo hoy día es que rechazaron o rechazarán la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarán a escuchar la palabra de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, terrible infatuación. Vivimos en tiempos solemnes. Vivimos en tiempos donde la gente está distraída y no se da cuenta de que pronto vendrá a visitarnos la retribución final. Y por eso Jesús estaba llorando. Ahora nos preguntamos, ¿y acaso no fueron advertidos? ¿Acaso no se les dieron mensajes diciéndoles que su destrucción estaba cerca? Muchas fueron las señales que se le dieron a Jerusalén. Y esas señales se dieron a través de los años. Luego que Jesús murió y ascendió a los cielos, el pueblo de Israel tuvo señales que le mencionaban acerca de su destrucción. A la medianoche se oían ruidos en el templo que gritaban: salgamos de aquí. La puerta del oriente, que por su enorme peso entre 20 hombres no podían abrir, misteriosamente a la medianoche se abrió. En el atardecer, las nubes se formaban como carruajes de guerra listos para la batalla. También hubo un personaje que por 7 años caminó las calles de Jerusalén y gritaba en cada esquina: voz del oriente, voz de occidente, voz del esposo y la esposa, voz contra Jerusalén y contra el templo. De ahí que este personaje comenzó a molestar, la gente disgustada porque se la pasaba gritando en todas las esquinas de Jerusalén, día y noche. Lo castigaron, lo encarcelaron para intentar callarlo. Pero su voz no fue callada, sino hasta el día en que encontró la muerte en el lugar que él predijo que iba a morir. Muchas fueron las señales que se le dieron a Jerusalén relacionadas a su destrucción. De pronto, los ejércitos romanos rodearon la ciudad. Y ahí estaba la señal para que los que quisieran aceptar al Mesías y para que quisieran aceptar a Jesús como Salvador pudieran escapar de Jerusalén.
Jesús les había dado la señal: cuando lleguéis a Jerusalén cercada de ejército, sabed que su destrucción está cerca. Así que los que tengan Judea, huyan a los montes. Y ellos entendieron la señal, pero estaban rodeados, estaban encapsulados y no podían salir. Pero dice la historia que misteriosamente el ejército romano convocó la retirada. Y cuando el ejército se retiró, fue la oportunidad para aquellos que habían aceptado las palabras del Mesías escapar de Jerusalén. Dice que ninguno de los que creyó en Cristo pereció en aquella mortandad. Todos escaparon. 6 meses más tarde, la ciudad fue rodeada de vuelta. Esta vez por el general Tito, romano. Y se cerraron las compuertas de la ciudad. Todo aquel que permaneció dentro, se escasearon los alimentos y comenzaron a tener hambre. Dice que los soldados roían el cuero de sus sandalias para mitigar el hambre. Los más fuertes les quitaban la comida de la boca a los más débiles. Algunos se aventuraban en la noche a salir de los muros de Jerusalén en busca de arbustos con tener algo que masticar. Algunos eran atrapados por el ejército romano, y los que eran atrapados así eran crucificados frente a los muros de Jerusalén. Dice la historia que llegaron a ver tantas cruces que apenas se podía caminar entre medio de ellas. Los que lograban regresar a los muros sin ser capturados, cuando llegaban adentro, los más fuertes le arrebataban los arbustos de sus manos para comer. Tan atroz fue el hambre que las madres comenzaron a coser a sus hijos. El general Tito, viendo el esplendor del templo, quería preservarlo, quería protegerlo. Les rogó a los líderes de Israel que se rindieran para no tener que atacar la ciudad. Sin embargo, el orgullo, la vanagloria del pueblo de Israel no le permitió rendirse. Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, así que Dios nos va a proteger. Sin embargo, Tito, tratando de salvar el templo, le da orden a sus soldados para proteger el templo. No le hagan daño al templo, no lo quemen. Pero cuando comenzó la mortandad, cuando comenzó el ejército romano a entrar a la ciudad, dice que la euforia era tanta, la excitación de la batalla, que un soldado lanzó una antorcha por una de las hendiduras del templo. Inmediatamente el templo comenzó a arder. El pueblo de Israel pensaba que si nos guardamos en el templo, tan pronto los romanos entren a los atrios del templo, la presencia de Dios les va a consumir. Así que se sentían seguros dentro de los muros del templo. Sin embargo, cuando los soldados entraron al atrio del templo y comenzaron a matar, comenzó la histeria y comenzaron a gritar: ¡y acabó! ¡Y acabó! ¿Qué significa? La presencia de Dios se ha
Más de 1 millón de judíos perecieron en aquella montaña. Los romanos, para seguir matando, tenían que pisar sobre los cadáveres. Y fue atroz la grande mortandad que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Y Jesús estaba mirando en visión profética lo que le había pasado a la ciudad. Entonces, no solo eso, sino que Jesús estaba viendo los fines de los siglos. Jesús estaba viendo que en el tiempo que estamos viviendo va a suceder algo similar. De ahí que el conflicto de los siglos en la página 40 nos señala. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. De ahí que, si en la destrucción de Jerusalén fue tan atroz, imagínense cómo será la destrucción final. La pregunta que nos hacemos es, ¿cometeremos nosotros el mismo error que cometieron los judíos? Que por creernos ser el pueblo escogido de Dios, nos llenamos de orgullo y nos llenamos de ensalzación propia y no estamos dispuestos a humillarnos y estar a los pies de Jesús. De ahí que necesitamos acercarnos a Jesús lo más urgente. Necesitamos acercarnos a Él porque el salmista señala que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El salmista señala en Salmo 34, versículos 9 y 10. Temed a Jehová vosotros los santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ahí que Jesús lloraba porque lo habían rechazado. Jesús lloraba porque Él era la salvación, el único camino, la única fuente. Sin embargo, era despreciado. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Jehová salva a los contritos de espíritu. De ahí que, mis amados, el llamado en el día de hoy es a que tengamos una percepción como la tuvo Jesús del tiempo en que estamos viviendo. Una percepción donde Jesús claramente nos dice que Él es la única solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros vemos a aquellos que rechazan el Evangelio y vemos a aquellos que no desean saber de Jesús, que pudiéramos tener el mismo sentimiento que tuvo Jesús cuando lloró. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los que gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de él. En otras palabras, coloca un sello en la frente sobre los que lloran por los pecados de los demás. Que tuviéramos ese mismo sentimiento que tuvo Jesús al estar en el monte de los olivos mirando. Que tengamos lágrimas de compasión, lágrimas
de ver el fin de lo que le esperan a aquellos que rechazan la misericordia de Dios. De ahí que eso nos debe motivar a insistirle a la gente para que acepten el Evangelio, para que acepten a Jesús como nuestro Salvador. Y solo cuando nos entregamos a Él para que sirvamos a la humanidad de esta manera, solamente así nos haremos partícipes de su gloria y de su carácter. Quiero orar por ti, porque al ver esto nos debemos dar cuenta de la urgencia de predicar el Evangelio, de la urgencia de decirle a todos los que nos rodean cuán importante es aferrarnos a Jesús, nuestro Salvador. Vivimos tiempos solos y necesitamos darle a Jesús a conocer. Inclinemos el rostro para orar. Amorosísimo Padre, en cuya presencia estamos. Señor, al ver y al escuchar la historia donde Jesús, tu Hijo amado, lloró sobre la ciudad santa, permite que ese sentimiento de compasión también pueda estar en nosotros. Y que cuando miremos a una persona, lo miremos como un alma que es importante redimir, un alma que necesita nuestra ayuda para ser levantada. Permítenos tener esa compasión de tal manera que el mensaje de tu bendición, de tu salvación, sea proclamado de una manera rápida y eficaz. Que muchos puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Ahora, en estas horas sagradas, vamos a adorarte, ya sea por Zoom, ya sea en el templo. Y queremos, Señor, pedirte que aceptes nuestra adoración, que aceptes nuestro servicio de amor hacia ti y que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.